Una gran sorpresa esperaba a Jesús y a los discípulos en la base del cerro. Cuando ya iban llegando, a la mañana siguiente, empezaron a notar un gran contraste entre lo que fue la gloriosa experiencia de la noche anterior en la cima del cerro y lo que estaban empezando a ver en la base del cerro con los 9 compañeros que quedaron abajo, y empezaron a notar que ahí las cosas no andaban bien. Había discusiones, búsqueda de explicaciones, vergüenza, pero, ¿saben? La gloria divina siempre se manifiesta donde Jesús está presente, sea en la cima del monte o sea en el valle. Cuando Jesús se acercó a los 9 discípulos que habían quedado abajo, vio la discusión que había entre ellos y los escribas. Los escribas los estaban desafiando, burlándose de ellos por el fracaso que acababan de tener. Pero cuando apareció Jesús, las críticas se calmaron, quedaron en silencio. Jesús entonces les preguntó directamente a los escribas que estaban discutiendo con sus discípulos: ¿qué están discutiendo ustedes con ellos? Los 9 discípulos que habían quedado en el valle habían comenzado realmente ese día con el pie izquierdo. Se habían quedado abajo, mientras Jesús y los otros 3 habían pasado la noche en el monte. Al amanecer de ese día, un padre había llegado a la zona buscando a Jesús con la esperanza de que pudiera librar a su hijo de un demonio que lo atormentaba. Pero como Jesús no estaba y solo encontró a sus discípulos, les pidió a ellos que lo libraran. Entonces los discípulos intentaron expulsar al demonio, como Jesús les había enseñado, pero todo lo que hacían parecía empeorar la situación. El demonio se reía de ellos y lastimaba aún más al pobre muchacho. Ante su evidente incapacidad para expulsar a ese demonio, algunos escribas presentes aprovecharon la oportunidad para avergonzarlos y poner en evidencia su fracaso. Los discípulos estaban acorralados y no sabían cómo hacer para salir de esta situación. Es increíble cómo los escribas tenían cara para acusar a los discípulos, como si ellos hubiesen podido librar al muchacho. Pero esta gente actuaba así. Sin importar lo justo o lo injusto, solo pensaban en agredir a Jesús en toda oportunidad posible, y esta no la iban a dejar pasar. En ese contexto llegó Jesús con su pregunta: ¿qué es lo que estaban discutiendo? Bueno, todos quedaron mudos. Los escribas se callaron, los discípulos, aliviados pero avergonzados por haber traído deshonra a su Señor, también se quedaban en silencio. Entonces el Padre fue el que rompió el silencio y dijo, abriéndose paso entre la multitud: Maestro, te he traído a mi hijo, pues está poseído de un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes, se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. En el monte Jesús había estado muy cerca de su Padre. Ahora estaban muy cerca de Satanás, y eso de verdad que se notaba. Fue un impacto muy fuerte para Jesús. Por eso, mirando a su alrededor, dijo: «Ah, generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho». Y por supuesto que por encima de las personas visibles, Jesús era absolutamente consciente de que estaba en medio de un nuevo duelo entre él y el ángel caído. La mente de los hombres era, como siempre, el campo de batalla. Y la liberación del muchacho endemoniado era el desafío. No fue fácil traerlo cerca de Jesús al muchacho. Entre varios hombres lo acercaron y lo sostenían fuertemente para poder mantenerlo frente a él. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu lo sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo, empezó a revolcarse echando espumarajos. Al estar frente a Jesús, el espíritu impuro reaccionó con una violencia como la que describe el versículo que recién leímos. Y empezó a sacudir al joven delante de todos. La gente tomó distancia. Tan violentamente lo sacudió que lo derribó al piso, y estando en el piso continuaba sacudiéndolo. Y el joven se revolcaba en el suelo echando espumarajos por la boca. Era realmente un espectáculo aterrador. Jesús le permitió al demonio que se manifestara para que se viera con claridad lo que el enemigo hace con las almas cuando puede hacer en ellas su voluntad. ¿Y qué es lo que pasa con una pobre víctima? Entonces Jesús le preguntó al Padre:
¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. El padre, nos damos cuenta, creía que tal vez Jesús podía ayudarlo, pero el fracaso de los discípulos y las críticas burlas de los escribas habían derribado en gran manera esa creencia. El hombre estaba ahora frente a Jesús, su última esperanza, hablando con él, y estaba claro que habían empezado el encuentro con el pie izquierdo. Por eso se esforzaba en presentar el caso de la manera más clara posible. Tenía que convencerlo de que haga algo en su favor, al menos que lo intente. Tantas historias había escuchado este hombre acerca de Jesús expulsando demonios. ¿Podría él moverlo a misericordia después de este mal comienzo? El momento definitorio estaba llegando. Jesús miró al Padre. En su mirada leía con claridad esa angustia infinita por la vida de su Hijo. Y entonces le preguntó, ¿cómo que sí puedo? Para el que cree, todo es posible. Todo es posible, dijo Jesús, pero la condición era que él crea. Este hombre suponía que Jesús podía ayudarle, de otra manera no estaría ahí, pero fueron instantes realmente tremendos, hasta que el Padre derramó su corazón delante de Jesús y le dijo, sí, creo, ayúdame en mi poca fe. Esta súplica evidenciaba que había entendido bien y que de su fe dependía la liberación de su hijo, y a la vez entendía que su fe no era suficiente. Era el lugar y el momento correcto. Estaba con quien podía darle la libertad a su hijo, pero el problema era él mismo y su falta de fe. La multitud no era la única que se agolpaba junto a Jesús cuando el muchacho estaba a su lado. Había también presencias, aunque estas eran invisibles, de demonios y también de santos ángeles que seguían con atención el duelo que se estaba librando delante de sus ojos. Entonces Jesús, reprendiendo con toda autoridad al demonio que atormentaba al joven, le ordenó, espíritu sordo y mudo, te mando que salgas y jamás vuelvas a entrar en él. La reacción del demonio fue instantánea. Dice que el espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él, y éste quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya murió. Qué tremendo debe haber sido este instante. El demonio derribó al muchacho con indescriptible violencia y salió de él. Todos miraban espantados la escena. El joven quedó tendido ahí, frente a la mirada de todos, inmóvil, como muerto. A veces, quien se esforzó por confiar en Jesús puede sufrir el duro golpe que implica entregar en sus manos el problema y ver que lo que ocurre parece ser un desastre. Esto pasa muchas veces porque nuestra expectativa de cómo Jesús debería proceder suele entrar en conflicto con la manera como Él suele elegir para actuar. La fe en el Señor es sometida a una dura prueba y es ahí donde debemos aferrarnos incondicionalmente a su mano y confiar en que Él está obrando y que lo está haciendo de la mejor manera, aunque la verdad a nuestra vista pueda no parecerlo. Su hijo pareció morir durante la acción, pero Jesús ahí entonces lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso en pie. Desde aquella hora quedó completamente sano, libre, y nunca más volvió a ser poseído. Entonces Jesús se lo devolvió a su padre. El asombro dominó a todos los presentes que fueron testigos de la manera como Jesús liberó a este hombre y maravillados por lo que había hecho a través de él. El demonio que abusó de este joven por tantos años se topó con alguien a quien no se pudo resistir. No se fue por voluntad propia, está claro, fue expulsado. Y aunque usó todo su poder para quedarse o matar al muchacho, tuvo que obedecer y huir. El padre del muchacho empezó a entender lo que puede ocurrir cuando le confesamos a Jesús nuestra falta de fe y le rogamos su ayuda. Al que cree, todo le es posible, le había dicho el maestro. Y el hombre creyó. ¿Cuál es la diferencia entre creer y suponer?
Los años vividos hasta ese día fueron de búsqueda y frustración para el padre, pero ese día creyó. Fracasó toda la vida en ayudar a su hijo, pero ese día su hijo fue liberado para siempre. La diferencia es quién se encargó del problema ese día. La multitud se retiró maravillada. Los escribas, derrotados y tan incrédulos como los demonios, huyeron frustrados del lugar. Increíblemente, miren, ellos hubieran preferido que el joven quede poseído por el demonio antes que verse vencidos por Jesús. ¡Qué locura! Aunque fueron testigos directos, vieron y no creyeron. Otros que habían quedado profundamente heridos en este suceso fueron los 9 discípulos que intentaron expulsar al demonio previamente y fracasaron. Recuerden que 4 meses atrás Jesús los había enviado a ellos de 2 en 2 por toda la región de Galilea con la misión de predicar el Evangelio, sanar enfermos y expulsar demonios. Ellos, en el nombre de Jesús, habían enfrentado a demonios y los habían expulsado, y se maravillaban del poder que Jesús les había dado, pero este día todos habían fracasado. ¿El nombre de Jesús habría perdido poder? ¿Por qué no lo habían logrado expulsar, siendo que los 9 se habían unido en oración para vencerlo? Por eso, en cuanto llegaron a casa, llevaron a Jesús a un lugar aparte y se lo preguntaron en privado. Y Jesús les respondió: por la poca fe que tienen. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes, nada sería imposible, pero esta clase no sale sino con oración y ayuno. Demonios como el que enfrentaron ese día solo pueden vencerse con oración y ayuno. Aún estando en nuestra mejor condición espiritual, siempre somos extremadamente débiles para luchar contra el enemigo. Nuestra única fortaleza siempre está en Cristo. Los discípulos estaban solos esa mañana. Estaban conversando sobre la decisión de Jesús de llevarse solamente a 3 de ellos consigo hasta la parte alta. Y su confianza en Jesús no estaba en el mejor momento. Su fe era tibia. ¿Qué es tener fe? ¿Poder mover montañas? ¿Poder expulsar demonios? ¿Poder sanar enfermos? ¿Eso es fe? No. Nadie puede hacer alguna de estas cosas. Fe no es lo que yo pueda hacer. Fe es otra cosa. Fe es sencillamente confiar en Jesús. Fe solo existe mientras estamos en comunión con Dios, sometiendo nuestra voluntad a la suya. No es obtener de Dios lo que yo quiero, sino permitirle a Él cumplir su voluntad en mí. Ojalá que vos y yo también hayamos podido aprender en este corto incidente que estuvimos compartiendo recién, que lo importante es que nosotros podamos estar siempre en comunión con Jesús. No hay razón para separarnos de Él, no hay razón para dudar de Él. Ojalá vos y yo aprendamos el desafío y cada día de nuestra vida confiemos en Jesús. Pase lo que pase, confiemos en Jesús. Él es digno de toda nuestra confianza. Amén.